Estamos con Rubén Cingale, un hincha de Atlético Tucumán, con quien vamos a charlar para conocer la historia, la pasión por este gran club del norte argentino. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenas tardes. Saludo a toda tu audiencia. Tu experiencia como hincha es muy importante, ya que tu vida, tu infancia, está muy relacionada con Atlético por la cercanía de tus vivencias como niño allí cerca del estadio. Y bueno, así es. Yo nací en la casa que eran de mis abuelos, frente a la tribuna popular donde habitualmente se instala la hinchada, sobre la calle Chile. Chile 428 era la dirección de la casa de mis abuelos. Y bueno, yo nací ahí. Así que mamé Atlético Tucumán desde el primer instante de mi vida. Y los recuerdos de seguir Atlético de la infancia, la adolescencia, la pasión. ¿Cuál es la pasión del hincha? Exactamente, bueno, yo desde un primer momento transcurrí mis primeros años de vida frente de la cancha. Para nosotros la cancha era como la placita del barrio, en donde jugábamos en la vereda aprendí a andar en bicicleta junto con mis primos. Esa fue la casa de mis abuelos paternos. Posteriormente mi papá, con mi mamá nos fuimos a vivir a 3 cuadras de la cancha de Atlético, pero bueno, para nosotros la cancha era el lugar donde jugábamos, en la vereda. Aprendimos a andar en bicicleta. Nuestras primeras patadas fueron con una pelota de goma rebotando en la misma pared de la cancha. A veces obviamente entrábamos a la cancha estaba muy abierta en ese momento hacia lo que era el barrio. Frente a la cancha por la 25 de mayo existía un cine a cielo abierto, en donde nosotros a veces nos subíamos en lo que es la platea, y de ahí veíamos desde más arriba las películas que se pasaban en esa época en las matinés de los días sábado o domingo a la tarde. Y bueno, y así muchas vivencias hasta que, El estadio se llama José Fierro. ¿Por qué se llama así? ¿Quién fue José Fierro? bueno, José Romualdo Fierro fue un gran profesor quien trajo prácticamente el fútbol hacia el norte argentino, específicamente hacia Tucumán. Él fue designado, era un cordobés que había sido designado maestro normal y fue director de la escuela normal en Tucumán en los fines del siglo XIX, en donde el fútbol comienza a tener, digamos, vigencia, aceptación por parte, digamos, de toda la población, en la medida que llegaban los ferrocarriles. Los locos ingleses, que eran todos los empleados del ferrocarril, en sus momentos de descanso jugaban al fútbol, y José Fierro lo fue observando, y tuvo la idea de introducir como la enseñanza de la educación física, entonces en sus alumnos. De hecho, José Fierro fundó el primer club de fútbol en Tucumán, que fue especialmente con sus alumnos, ya que eran del colegio de la escuela normal. Entonces el primer club de fútbol que se funda en Tucumán en 1899 fue el Club Atlético Normal. A partir de ahí, con esa experiencia con los alumnos, era un club improvisado, un club, un club colegial más que nada, en donde obviamente no tenía rivales. Ellos querían enfrentar a los ingleses, propiamente dicho, que jugaban al fútbol. Y a medida que fue creciendo, digamos, la intriga o la curiosidad por el fútbol, fue que en 1902, precisamente el 27 de septiembre, junto con otros locos hermosos como fue don Agenor Albornoz, don Tomás Barber, don Percy Gil, fundaron el Club Atlético Tucumán. Y a partir de ahí él integró la primera comisión directiva, siendo el primer secretario del club. Él tuvo, digamos, la idea germinó de él, pero el primer presidente de Atlético fue Agenor Albornoz, y él fue el primer secretario del club. Y fundaron, bueno, Atlético Tucumán, con todas esas, digamos, anécdotas que giraban en torno a que había formado un club en donde
primordialmente se jugaba al cricket, al tenis y al fútbol propiamente dicho, pero no había rivales, era el único club, por lo tanto tuvo que buscar circunstanciales rivales en otras provincias. Y es precisamente en estas tierras salteñas donde surge el primer rival de Atlético, que es un equipo antecedente de Gimnasia y Tiro que se llamó Club Atlético Salteño. Con el Club Atlético Salteño jugó por primera vez el 9 de julio de 1903, un partido de confraternidad en Tucumán, y en donde los dos equipos se presentaron con camiseta blanca de encuentro, en donde, tratándose de un Día de la Patria, José Fierro toma la iniciativa y, en conmemoración a la patria, decide, para que los jugadores se distingan, ponerle unas tiras celestes verticales, naciendo así la primera celeste y blanca del país. La primera camiseta celeste y blanca. La primera camiseta celeste y blanca. Hay muchas discusiones sobre esto. Lo tenemos bien claro que no fue la selección argentina, puesto que la selección argentina unos años después utiliza la camiseta celeste y blanca. Primero la utilizó blanca, después celeste, inclusive azul, pero en las rayas verticales celeste y blanca fue el primero Atlético Tucumán. Y te digo que hay dudas porque hay un club de Buenos Aires, argentino de Quilmes, que pone en tela de discusión que ellos fueron los primeros en utilizar esta camiseta, ya que Argentino de Quilmes fue fundado en 1899. Pero se consultó al Centro de Investigación para la Historia del Fútbol y se determinó que fue Atlético Tucumán el 9 de julio de 1903 quien usó por primera vez estos colores. En Tucumán, una característica, como sucede en otras ciudades, en muy pocas ciudades del interior, como puede pasar en Rosario y en Santa Fe también, donde los habitantes se dividen su pasión por dos clubes de la propia localidad. En Tucumán es Atlético y San Martín, la actual rivalidad que hay. Pero hablando de Atlético, en esta riquísima historia que tiene, ¿cuáles han sido los principales logros que puedes marcar? Es más, hasta llegar a hoy, que es uno de los pocos equipos del norte que se mantiene hace varios años en primera división. Bueno, Atlético Tucumán fue, desde que se forma el fútbol asociado en Tucumán, en la primera Liga Tucumana de Fútbol, en donde en 1911 se juega el primer torneo, ya con varios equipos, formaron esa liga, entre otros, Argentino del Norte, incluso Central Norte, Atlético Concepción, que también ya estaban fundados. Habían sido 4 o 5 equipos y de ahí aparecen otros equipos que ya hoy no existen, como Comandante Araujo, había otro equipo Obra Sanitaria, otro equipo en ese momento Comandante Buchar. Eran una liga como aproximadamente de 10 equipos en donde Atlético logra ese primer campeonato. Esa liga tuvo una corta vigencia, ya que por problemas entre clubes y demás, dejan de jugar al fútbol y recién se toma fuerza, digamos, en cuanto a federación, y esa federación a su vez se afilia a la Asociación Amateur Argentina de Fútbol, en donde se destacaba Racing Club, en donde la liga propiamente dicha, que se llamó la Federación Tucumana de Fútbol, se afilia a esa entidad, a esa asociación, que fue el germen después, en 1934, de lo que fue la AFA. Atlético ganó el primer torneo en 1919 y el primer hecho, digamos, trascendental de Atlético Tucumán, que fue el primer equipo de Tucumán y del norte argentino que puso su equipo en otro país. Hizo una gira famosa en 1929-1930 en Bolivia y en Perú, con resultados fabulosos para ese momento, jugando contra selecciones que ya, por ejemplo, Perú ya jugaba los torneos sudamericanos, que eran ampliamente dominados por Argentina y Uruguay, en donde Atlético Tucumán hizo una campaña excepcional. Y a partir de ahí, bueno, siempre jugó en los torneos de lo que fue la Federación Tucumana de Fútbol, hasta que en 1959 logra hasta ahora el mayor éxito a nivel nacional
en donde jugaron todos los campeones de cada provincia. Fue el campeonato que se llamó Campeón de Campeones, en donde Atlético Tucumán en alrededor de 15 días jugó aproximadamente 8 partidos, viajando en tren, en ómnibus muy incómodos. Jugamos un solo partido de local y después de ahí todos los partidos fueron de visitante, llegando a jugar la semifinal con Argentino de Mendoza y a los 2-3 días tenía que jugar la final en Quequén, en donde derrotó al equipo de Quequén por penales, que entre paréntesis fue la primera definición por penales que se dio en el fútbol argentino, ya que antes existían otros tipos de definición como jugar otro partido o en su defecto nuestros primos que ganaron la Copa Corner, ellos reconocemos que tienen un torneo en donde fueron campeones de la República, pero la forma de definición de ese torneo fue por quien había ejecutado más córner dentro de lo que fue el partido de fútbol. Sí, bueno, ellos le ganaron a Boca en semifinales y la final a Newell's, ganando ese torneo. Pero Atlético Tucumán, el mérito fue que jugó contra todos los campeones de cada provincia. Un torneo que no tuvo continuidad en el tiempo, ya que posteriormente se jugó a los 2-3 años un torneo más, que lo gana Gimnasia y Grima de Mendoza, y eso fue también la semilla por la cual el fútbol del interior tuvo llegada, por así decirlo, a la Asociación del Fútbol Argentino, porque desde el interior, la verdad que nosotros, Tucumán, ustedes salteños, nos sentimos ofendidos cuando el porteño se refiere al fútbol argentino siendo su única liga, cuando el fútbol argentino es todo. Más, desde el interior del país salieron los mejores jugadores que hicieron y trascendieron en la historia del fútbol argentino a nivel mundial. El propio Messi salió del interior, Kempes salió del interior, ¿sí? Diego, si bien es cierto, era bonaerense, no porteño, pero el fútbol de Buenos Aires se circunscribe mucho a lo que es la Asociación del Fútbol Argentino. Pero el fútbol argentino somos todos, somos desde el interior. Y bueno, esa repercusión de esos torneos llegaron a un expresidente de la AFA, Valentín Suárez, que era el presidente de Banfield en su momento, y él impulsó la creación de los torneos nacionales, en donde aparecieron obviamente grandes equipos, y entre otros no podía faltar Atlético Tucumán, que hizo una gran campaña en 1975 con el equipo de Ruiz, el Quila Castro, Peche, el gran Ricardo Julio Villa. Fueron grandes jugadores, hicieron un grande campeonato en donde llegamos hasta las instancias finales de ese torneo, donde tuvimos por ahí la mala suerte de enfrentar al River famoso del 75 de La Bruna, que venía de 18 años sin salir campeón. Hasta que logramos en 1979 la mejor campaña de los torneos nacionales, en donde salimos tercero tras perder una semifinal con Unión de Santa Fe, en un mano a mano histórico, en donde dos equipos... Un Unión muy recordado. Claro, Unión, en donde jugó, digamos, el conciudadano de Rosario de la Frontera. Pablo de las Mercedes Cárdenas. Así es, Pablo de las Mercedes Cárdenas, en dupla con Regenar, era la saga central. Fernando Juseif Ali, Jerónimo Paz, que era un tucumano. ¿El arquero era Pumpido? El arquero era Pumpido, que estaba recién en sus inicios. Alberto... grandes jugadores, Pitarch, entre otros. Ese Unión le ganó a Atlético en esa semifinal, que después inclusive Unión pierde la final con River sin haber perdido en la cancha, sino que había empatado 1-1 en Santa Fe, empató 0-0 en la cancha de River. Por el sistema del gol de visitante sale campeón River. Se produce un acontecimiento de unificación en el año 1986. Se unifican los torneos, en donde por ciertas resoluciones la AFA reconoció que equipos del interior podían jugar el torneo que antes se llamaba el Metropolitano, en donde llegaron por esa vía los tres cordobeses, Talleres, Instituto y Racing. De esa forma se reconoció al fútbol del interior, en donde al unificarse los torneos crean un torneo similar al de
primera, el Metropolitano, pero una categoría inferior, que fue el llamado Nacional B. En el Nacional B ya tenían una presencia directa y permanente, porque antes los equipos del interior jugaban el Nacional, terminaba su campaña y volvían a la liga. A partir de la creación del Nacional B se determina digamos, la permanencia de los equipos ya dentro del seno de lo que es la Asociación del Fútbol Argentino. Atlético hizo campañas buenas, mediocres, tocamos, la verdad, piso en el año 1990, donde jugábamos una reválida, porque la plaza no era del club, sino de la liga, en donde Atlético, al no clasificarse 2 veces seguida a la instancia final, tuvimos que revalidar nuestra plaza con Atlético Concepción. Fueron 3 durísimos partidos, 2 de ellos igualamos 0-0, el último ganamos 1-0 en el año 1990, en donde, bueno, Atlético revalidó sus pergaminos, hicieron campañas muy buenas. Después de ese campeonato fue un gran equipo el de Atlético Tucumán, fue el equipo del Monocampo, del Cachi Celaya, Wolheim, un extraordinario equipo que salimos subcampeones del Nacional y perdimos después en la instancia del reducido, que se decía. Bueno, grandes campañas, pero la verdad que ese Nacional B se transformó en un karma, no podíamos salir, pero bueno, donde más fiel se reflejan en las hinchadas. Ustedes como hinchas de Racing lo saben. En los momentos ¿sí? difíciles se muestra la pasión, el acompañamiento del hincha, y a vos te tocó ir como hincha a muchos lugares del interior siguiendo ese Atlético. Y claro, por supuesto. ¿A dónde fuiste? En los viejos nacionales, hacer los viajes era un lujo, la verdad. Jugar con los equipos de Jujuy, con Gimnasia y Tiro de Salta, en Santiago, los viejos clásicos que eran con Central Córdoba, el ser visitante igualmente en el barrio de Ciudadela. Eran partidos de hacha y tiza, en donde realmente dentro de la ciudad y nos sentíamos visitantes, igualmente ellos cuando iban al José Fierro, partidos muy, muy vibrantes, en donde, bueno, hay muchas historias malas para Atlético, la verdad, pero que uno las recuerda por el hecho de haber estado ahí, de haberlo acompañado, en las malas mucho más, como dice la canción. Y bueno, se llega a una situación bastante drástica y dolorosa. Comienza el siglo XXI y Atlético llega al infierno, que fue el Argentino A. El Argentino A eran todos equipos del interior, pero ahí conocimos Pirané, Talleres de Perico, el que más recuerdo, General Paz Junior de Córdoba, equipos insólitos, alumni de Villa María, Córdoba, en donde a veces íbamos y éramos 5 hinchas locos que estábamos en un costadito de la tribuna sin movernos, y era seguir lo Atlético a todos lados, era estar ahí, sabíamos a veces que perdíamos, pero estábamos. Hubo grandes frustraciones, esa es la verdad. Pero cuanto más frustraciones, más amor hacia el club. Y hasta que se llega a Primera División. Y llega en un momento histórico, la verdad, un momento clave, coyuntural de la historia de Atlético Tucumán, tiene nombre y apellido. El Indio Solari. Fue un técnico reconocido, un prestigio inmenso, en donde le cambia la mentalidad al club. Desde el presidente del club hasta el último utilero, el canchero, el socio, el socio, esa palabra socio tan discutida dentro de lo que es internamente Atlético Tucumán. Antes éramos hinchas, pero a partir de la llegada de Solari, el hincha se transformó en socio. Y Solari nos enseñó a que al club se lo amaba siendo socio. A partir de ahí fue otro cambio de mentalidad. Ayudaron los resultados y Atlético en 2 años estuvo en Primera División. Ascendimos del Argentino A al Nacional B y del Nacional B a Primera División. Y en Primera División le tocó o lograron llegar a Libertadores. No. Estamos primero en una instancia previa, año 2009, llegamos a Primera División, un año que fue de asentarnos, reconocer lo que era Primera División. Tuvimos
muy buena campaña en la primera etapa. La segunda etapa, la verdad, fue mala. Era la época que los torneos se dividían en apertura y clausura. Y en el regreso al Nacional B, ya regresábamos de otra forma, de otra mentalidad. Sabíamos que pronto se iba a dar. Y bueno, fueron un par de años, una transición. En esa transición nos tocó enfrentar a grandes equipos que llegaron a la B. Llámese Independiente, River Plate, Rosario Central, Gimnasia de La Plata. O sea, el Nacional B era difícil, pero venían equipos de primera división. O sea, se hacía medio cuesta arriba. Y con esos equipos, enfrentando a esos equipos, Atlético tuvo buenas participaciones, no lográbamos el objetivo, hasta que una nueva reestructuración del fútbol argentino. Don Grondona toma la decisión de que sean 30 los equipos en primera división, de la cual establece que 10 equipos iban a ascender desde el Nacional B. Nosotros llegamos en el puesto 11, perdimos un mano a mano con Huracán, otra vez quedamos ahí al borde. Eso fue en diciembre del 2014, hasta que aparece el Atlético del 2015, un Atlético fabuloso dirigido por el Vasco Aconzábal, y llegamos a primera división. Y ahí sí, con toda la experiencia vivida, el bagaje de todo lo que nos había dado, las cosas buenas, las cosas muy malas, aprendimos de que un equipo en sustento con los socios, viendo el ojo clínico, ¿sí? No se compraban los grandes jugadores. De allí aparecieron jugadores que en ese momento no tenían nombre y hoy son jugadores quizá de selección. Apareció Sampedri, Aliendro, Barbona, el polaco Menéndez, y todos ellos nos llevaron con todos sus resultados, inclusive la forma en que se jugaban los campeonatos, nos permitieron de alguna forma conocer lo que es América. Llegamos a la Copa Libertadores. O sea, de haber llegado a lo peor que fue jugar el Argentino A, fue en el año 2002, y en el 2016 estábamos llegando, tocando con las manos, digamos. Jugando Peñarol, el equipo de Brasil. Bueno, ahí aparecen ciertos hechos que algunos lo llaman hechos pintorescos, pero para nosotros son verdaderas hazañas. ¿Cómo viviste vos personalmente esa hazaña de Quito, que fue ese partido, se transformó en una epopeya por todas las circunstancias externas al partido, que era un partido decisivo para pasar a Y la verdad que fue increíble. En primer lugar, yo lo tomé como el gran regalo que me hizo de cumpleaños Atlético Tucumán, ya que el debut en la Copa Libertadores se produjo un 31 de enero del año 2017. Yo cumplo año el 1 de febrero. Así que jugando el partido de Atlético con el Nacional, en Atlético primero, se jugó en la cancha de Atlético, a las 0 horas, ya Atlético había jugado la Copa Libertadores, ya me había regalado, hizo el regalo de mi vida, era verlo Atlético en la Copa Libertadores. Ese partido finalizó 2-2, teníamos que ir a Ecuador a enfrentarnos, no nos podían hacer goles de visitante, o sea, no podíamos empatar ni 0-0 ni 1-1. Y bueno, se dio toda esa película que después se creó en torno a lo que fue la llegada de Atlético, el avión, conseguir los pasajes, llegar sobre la hora, lo máximo, vestir la camiseta de la selección argentina, de quienes después los nombres en la espalda de los jugadores fueron los campeones del mundo. Jugó el Cuti Romero, jugó Lautaro, jugó Lisandro Martínez, jugadores que tenían en el juvenil, nos habían prestado la camiseta para jugar ese partido. La verdad que fue una emoción terrible, no, es inexplicable, o sea, no hay palabra para definir tanta emoción. Un poco de bronca interna porque yo personalmente no pude estar ahí por cuestiones económicas, pero haberlo vivido, digamos, a la distancia, metido en un televisor, al ver que mi Atlético, mi DECA, estaba jugando Copa Libertadores, ya era lo máximo. Y
haberlo pasado ese partido, después haber jugado un partido de ensueño en la ronda siguiente con Junior, un primer tiempo que creo que ni el más loco de los soñadores se lo hubiese imaginado, haber eliminado a Junior y que vengan equipos de la talla de Palmeira, haberlo eliminado a Peñarol, haber jugado con grandes equipos. Atlético Tucumán y estuvo a la altura de ellos. Nunca fue goleado, nunca fue humillado. Es más, conseguimos jugar no solo la Copa Libertadores, sino también la Copa Sudamericana y el reconocimiento a nivel, digamos, ranking. Estuvimos en su momento rankeados, éramos el equipo 30º de Sudamérica. Y bueno. Y después les tocó estar ahí, a un paso de ser campeón del fútbol argentino. Y hicimos 2 muy buenas campañas donde terminamos quinto, pero la que más recordamos fue la última, la llamada Pucineta, en donde estuvimos punteros casi todo el campeonato. Nos faltó ese empujoncito final, quizás porque era un campeonato que estaba muy apresurado en el tiempo, te hacían jugar cada 2-3 días, la recuperación no es la misma. No te olvides que Atlético es el equipo que más viaja dentro del fútbol argentino. O sea, teníamos que ir a Buenos Aires o a Rosario, volver, otro viaje más. O sea, era desgastante y era realmente un equipo corto, en donde, bueno, logramos un buen nombre, logramos que el fútbol argentino nos reconozca, pero yo creo que ya se va a dar. En algún momento esa vuelta tan soñada se va a dar. Rubén, para ir casi concluyendo, 2 cuestiones que tienen que ver con vos personalmente y con Atlético. Uno, la presencia de tu padre como un gran animador en esto de ser hincha de Atlético. Y segundo, la chacarera de Atlético que has compuesto. Bueno, en realidad el que tuvo una participación activa dentro de lo que fue el club fue mi abuelo, Salvador Singale. Él fue un apasionado de Atlético Tucumán, el club en sí mismo fue su segunda casa. Él fue el fundador de la sección bochas del Club Atlético Tucumán, en donde participaban siempre, no se olviden, las bochas juegan con camisa blanca, pantalón blanco, y lo que los diferencia a los jugadores es el escudo que usan en el pecho. Él fue jugador de bochas de Atlético Tucumán y en el año 1952, él en su oficio de herrero, él participó en la construcción de las torres de iluminación que hasta el día de hoy todavía están en el estadio. Hace muy poquito se modificaron las luces, un juego de luces impresionante que tiene hoy el estadio. Primero y principal, luces LED, anti-bichos, que los bichos formaban parte de la escenografía de lo que era el estadio, pero las bases de las torres de iluminación fueron soldadas, digamos, en cierta forma, y forma parte de nuestra esencia familiar para con Atlético Tucumán. Y bueno, y por último, no es una chacarera, sino un ritmo de samba. Es la samba la que yo le compuse al Club Atlético Tucumán. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por este momento, por compartir tu pasión y bueno, que se cumplan tus deseos futbolísticos para ese Atlético, que es un orgullo para el norte argentino, más allá de las rivalidades que puede existir con otros clubes, salteños, tucumanos, jujeños. Siempre uno que es del norte, del interior, se pone contento cuando triunfan en Buenos Aires, cuando tienen un protagonismo como Atlético lo tiene en estos últimos años. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Y que, bueno, este año llegó un equipo salteño. Vos que sos un fiel seguidor del fútbol salteño, en donde permanentemente estás empujando para que Salta nuevamente se inserte dentro de lo que es el fútbol de primera división. Ya lo vivieron con Gimnasia y Tiro, y bueno, y hoy llegó Gimnasia y Tiro también, quien en partecita hay una cierta rivalidad con Atlético, una rivalidad futbolera de los viejos partidos del Nacional B, pero el origen, uno de los equipos que le dieron origen a Gimnasia y Tiro fue el Club Atlético Salteño, que fue nuestro primer adversario dentro de un campo de juego. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, Lalo.